Entonces, bueno, muy buenos días para aquí el hemisferio americano, para la zona europea. Buenas tardes. Qué bueno tenerlos aquí como siempre y me encanta compartir con ustedes estos espacios. Creo, varias personas me han dicho que son como, a pesar de las lecciones, las asignaciones, las evaluaciones, todo lo que tenemos montado para este curso, estos espacios creo que son especialmente valiosos para que primero podamos compartir entre nosotros, hablar entre nosotros y segundo pues resolver dudas, como ir como al detalle que de pronto no podemos ir en las lecciones y a sus intereses particulares, que es algo que no generalmente podemos hacer. Entonces, si no es preámbulo, voy a arrancar con la lección 3, con la sesión de apoyo de la lección 3, donde vamos a hablar básicamente de los materiales que necesitamos para jugar. El día de hoy nos vamos a centrar en como esos elementos que necesitamos y particularmente lo que quiero con esta lección es que nos demos cuenta que no necesariamente tenemos que hacer una inversión gigantesca de dinero o tenemos que conseguir una gran cantidad de temas com- complicados para poder jugar. Eso es básicamente como lo importante del día de hoy y en los que nos centraremos particularmente en esta sesión. Entonces, lo primero que quiero hacer es este ejercicio con ustedes y que definamos en conjunto para cada uno de estos elementos que tenemos en la pantalla, qué de ello es necesario para jugar y cuáles de ellos son opcionales. Los organicé en orden alfabético, pues básicamente para que el ejercicio tuviera un poco más de sentido. Y bueno, entonces quiero comenzar por preguntarles a ustedes y de nuevo que arranquemos este diálogo. He ido viendo que con el tiempo nos hemos ido soltando y me encanta eso. Quiero escucharlos a ustedes más. Entonces aquí les voy a votar esa pregunta. Y uno por uno, empecemos. ¿Las aventuras ustedes consideran que son necesarias para jugar o son opcionales? Opcionales. Opcionales. Opcionales, ok. ¿Por qué? Y bueno, comentemos un poquito ¿Por qué consideras que son opcionales, Roger? Bueno, porque al final entiendo como aventuras preestablecidas, o sea, compradas o conseguidas, que alguien las ha hecho. Pero son opcionales, son muy útiles, pero siempre puedes crear tu propio marco de aventuras y De no acuerdo. necesitas. Creo que lo resumiste bastante bien. Efectivamente, tener una aventura prediseñada es un tema total y absolutamente opcional. Nosotros podríamos, en teoría, manejarnos simplemente con una idea general y con lo que van diciendo los jugadores. De hecho, juegos como los PBTA, Power by the Apocalypse, Dungeon World, Monster of the Week, Apocalypse World, todos este tipo de juegos, es toda una rama y un paradigma de juegos de rol donde se supone que tú no tienes que preparar nada, sino que tienes como una idea general de cómo es el escenario y a partir de ello la aventura se va dando por sí misma. Entonces sí, efectivamente no es necesario tener una aventura prediseñada. Sin embargo, si es la primera vez que ustedes van a dirigir particularmente, mi recomendación sí sería buscar una aventura prediseñada, particularmente una de estas cajas iniciales que generalmente vienen para Dungeons and Dragons, para Pathfinder, para Nimble, para Dragonbane. Vienen sus cajas con aventuras ya prediseñadas que no solamente son la aventura por sí misma, sino que la misma aventura está escrita de una forma didáctica que nos permite ir avanzando eh, rápidamente en cómo ir cogiendo las reglas sobre todo y cómo ir aprendiendo esos puntos. Sería como mi recomendación, pero de nuevo, estoy de acuerdo contigo, Roger, no es necesario tener aventuras.
La segunda, dados. ¿Son necesarios para jugar o no? Yo diría que Eh, están en un punto medio. sí, ahí está un poquito, depende del sistema. Ok. Lo digo porque digamos que para algunos juegos sí es necesario, pero hay muchas formas de suplantarlos virtualmente, entonces tampoco hay que hacer la inversión. Estoy de acuerdo, efectivamente. Depende del sistema, lo que decía Roger hace un momento. Hay sistemas que no se juegan con dados, sino que se juegan con cartas. Y hay sistemas incluso que se manejan por negociación. Sistemas como Nobilis o Amber Diceless son sistemas de juego que no necesitan dados. Están diseñados para que todo sea una negociación o simplemente una comparación de elementos y no se requieran los dados. Pero en muchos juegos que se requieren dados, lo que se puede hacer es, primero hay dados virtuales, ustedes pueden descargar aplicaciones en su celular que simulan los dados, obviamente, y aquí una cosa importante, eh, siempre un algoritmo, por más aleatorizado que esté, no va a ser tan aleatorio como lanzar un dado físico, a menos que el dado esté cargado. Eso como una recomendación. Y lo otro, por lo menos cuando, obviamente, esto es incluso antes de mi tiempo, yo llevo 30 años jugando, al principio del juego lo que hacían era tener una tabla gigantesca de números y poner el dedo aleatoriamente en un punto y el número que salió es el número que resultó en el dado, entre comillas. Entonces, ni siquiera necesitamos una herramienta virtual en algunas ocasiones para hacerlo. Lo siguiente, hojas de personajes, ¿se requieren o no se requieren en el juego de rol? Pues, depende del Yo he juego. jugado sin hojas de personaje. ¿Y O cómo lo sea, reemplazas? hay, ¿Qué hay, haces en cambio? A ver, se yo de podría, hecho dirigí partida directamente con gente que no había jugado nunca y lo que hicimos es que cada uno se interpretaba a sí mismo. Como utilicé un sistema que no requería dados, no requería tiradas, no requerí tampoco ninguna hoja. Ok. Finalmente sí, está en nuestra imaginación. ¿Alguien más iba a comentar algo? Creo que Roger. Bueno, en realidad no, en realidad iba a decir que es un poco como los dados también. Se podría llegar a no necesitarlas. Son muy útiles y es mucho más fácil de explicar algo con una hoja de personaje, eso está claro. Totalmente. Totalmente, sí, claro. Las hojas, pues a mí me parecen súper importantes, pero de nuevo, se pueden virtualizar. También. Por ejemplo, en Dungeons and Dragons Beyond o para Pathfinder, que es el juego que yo en este momento más estoy jugando, hay una herramienta que se llama Path Builder que gestiona todo tu personaje y no necesitas una hoja, sino un computador, una herramienta virtual que te permita trabajar con ella. Pero sí, o sea, en principio, lo que decía Luisma, finalmente, en últimas, podrías llegar a evitar completamente la hoja de personaje. Sin embargo, pues esto, sobre todo si tu sistema es muy numérico o alguna cosa por el estilo, podría requerir mucha más carga mental para tus jugadores recordar las cosas que tienen. Jugadores, ¿se necesitan o no se necesitan? Eso sí. he visto videos de personas que se rolean a sí mismas. Entonces, como mínimo, una sola persona se necesita. Como mínimo necesitas uno, ¿no? Como mínimo necesitas uno, pero aquí hay una cosa interesante y esta es una pregunta como capciosa en ese sentido, porque acuérdense que ustedes son jugadores, entonces en principio con que estén ustedes, porque hay formas de jugar solo, hay juegos como Iron Sword, eh, Por eso mismo, dime, ya que una sola persona se necesita, el que se está narrando a sí mismo. tal cual, tal cual. Y esos son sistemas donde efectivamente el mismo sistema tiene como toda la estructura embebida para, para que efectivamente pues, se pueda jugar uno solo y construir la historia. Para mí no es lo ideal, a mí parte de la experiencia de jugar rol es sentarnos con varias personas
y compartir con ellos es como para mí es lo más bonito del juego y eso es lo que me tiene aquí. Pero teóricamente no se requiere jugar con nadie más, sino que el mismo sistema. Hay un sistema que se llama Mythic, que es todo el sistema para reemplazar al máster. Eso también existe. E incluso se pueden jugar sin máster. Hay juegos como Fiasco, como Alice está desaparecida, que son juegos diseñados para jugar sin máster. No hay una coordinación, o sea, no hay una autoridad narrativa, sino que se reparte esa autoridad y el sistema va guiando cómo se juega. Entonces se puede jugar sin jugadores o sin máster incluso. Lápiz y papel, ¿se requiere o no se requiere? No. Yo creo que todos los elementos, buenos días, buenas Buenos días, tardes. Bonnie, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo es? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Vietnam. Yo creo que mirando ahí por encima, pues gracias a pandemia, una de las cosas que dejó es que prácticamente todo lo físico se pudo digitalizar. Y todo lo que está ahí, como el aporte que voy a dejar, es que existe el teatro de la mente y es en el que todo esto se puede meter sin necesidad de tenerse físico. Y obviamente hay sistemas que permiten jugar tanto de una persona como eh, hacerlo sin tiradas, sin cosas. Entonces, siempre hay una forma de poder tener estos elementos, ya sea físico o no. Es como el aporte que yo doy. Y cuando sea la parte de esa, en lo que es tirada en la pantalla del DM, yo soy el que no la uso. O sea, yo hago tiradas así, de frente, sin ocultar cosas. Aunque hago tiradas y no les digo, pero eso también sí lo hago. Buenísimo. Sí, efectivamente. Pues todo esto se puede digitalizar, estoy totalmente de acuerdo. Lo mismo con los mapas. Pero sí quiero hacerle como un énfasis particular. Mapas y miniaturas, hablemoslo las dos en una sola porque están muy ligados la una con la otra. Eh, ¿Qué tan necesarios son para el juego? Yo creo que necesarias no son, pero para jugar con gente en Nobel es muy útil. Claro. Y también depende del sistema. Hay sistemas que Depende del están sistema. diseñados para usarlo con mapas y miniaturas. Depende también del juego. Hay juegos que de entrada necesitan eh, que se tengan miniaturas, que se tengan mapas, sino que directamente el juego no lo necesita. De acuerdo. Hay mapas, hay juegos que son muy estructurales en la cuestión de reglas, de distancia, y ahí las miniaturas sí juegan un punto importante, pero igual se podría jugar como antes, que jugaban con tapitas y con solamente casillas, pero pues en algunos juegos pues más importante tener en cuenta las distancias que en otros. De acuerdo, de Claro, acuerdo. yo, Roger, qué pena interrumpirte. no, que yo, cuando yo pienso en todo esto, no distingo entre, o sea, cuando yo pienso en miniaturas, no distingo entre una miniatura, digamos, súper bien hecha a un tapón. O una miniatura virtual, un token en Foundry. A eso me refería yo con que hay sistemas que lo necesitan. No quiero decir una miniatura como muy bien representada y muy bien eso, sino que simplemente necesitas algo que te haga de soporte físico, igual que los dados o lo que sea. No Yo distingo creo que, entre virtual y físico en ese sentido. pero yo Hola, creo que realmente no es un requisito de, creo, ningún sistema. Es útil en muchos, como el Dungeons Sí, and sí, Dragons, correcto. pero requisito, yo creo que realmente lo es, ¿no? De Yo al acuerdo. final creo que todos los elementos que están listados ahí son circunstanciales. En una u otra medida puede que necesites algo como puede que no. Al final, el juego de rol, por su naturaleza, en principio no necesita nada de eso. Nosotros desde niños jugábamos juegos de rol, por ejemplo, cuando jugábamos policías y ladrones, o cuando hacíamos cualquier otro tipo de interacción, no necesitábamos nada de eso para poder jugar, pero dependiendo de la circunstancia del juego en el que estemos involucrándonos, puede que necesitemos más de una cosa u otra.
lo que hablaban de la aventura. Pues es opcional, sí, pero también es un marco, digámoslo así, regulatorio para que el juego se pueda desenvolver. O sea, tú puedes construir la aventura con tus jugadores, pero si no hay ese punto de quiebre o ese consenso en el que se tiene que vivir una aventura, pues no habría juego. Asimismo, los dados, las hojas de personajes y demás. Yo pienso que no es necesario para jugar per se, ni tenerlo, ni analógico, ni virtual, pero sí depende mucho de la circunstancia en la que uno se esté desempeñando. Por ejemplo, Luisma dice, para jugadores noveles es importante tener miniaturas porque les da una perspectiva diferente. De pronto una persona que ha jugado más puede remitirse, perdón, al teatro de la mente y no necesita esa visualización. No, a veces no necesitamos un tablero per se o un mapa per se, pero sí de pronto una pizarra blanca donde podamos rayar. Y todas esas cosas se dan a partir de la circunstancia en la que nos estamos desempeñando. Me encanta Totalmente de lo que estás acuerdo. diciendo, totalmente de acuerdo. Efectivamente, o sea, todos estos finalmente terminan siendo herramientas que nos permiten diferentes cosas. Es decir, la aventura nos permite guiarnos en una historia si no tenemos la historia o no nos sentimos como con la seguridad de llevarla nosotros o de improvisar lo que va sucediendo. Los dados nos ayudan para manejar el tema de aleatoriedad y de alguna forma que se vea como cierta justicia en las decisiones, que no solamente es decisión del máster que sí o que no, sino que efectivamente hay algo que nos permitió eh, tomar esa decisión que es externo a nosotros. Las hojas de personajes son un recurso para tomar, para tener los datos, para conservar la memoria y sacarlas un poco de nuestra cabeza. Bueno, los jugadores son con los que compartimos, ahí no son herramientas, Eso sí. son seres humanos. Lápiz y papel, igual, memoria, mapas, son una representación visual, como decía hace un momento Luisma, no son necesarios en todos los juegos, hay juegos que se pueden jugar totalmente en el teatro de la mente, hay juegos que por su propia naturaleza como que no exigen, pero sí hacen un énfasis en que es importante jugarlos con mapas, juegos como Dungeons and Dragons cuarta edición, Pathfinder, ¿cuál otro? Drawsteel, que es uno bastante nuevo. Ellos en su texto dicen, este juego es mejor jugarlo con un mapa. Incluso creo que Daggerheart también tiene esa solicitud. Y lo mismo las miniaturas. Miniaturas podemos utilizar lo que sea. Yo he jugado con fichas de Lego. En algún momento en un blog no sé si en todas las latitudes se entiende lo que es un bloque, un bloc de papel, unas hojas de papel, Una libreta. una libreta exacta, una libreta con hojas de papel y ahí hacía los mapas y con lápiz poníamos los personajes para que se pudieran mover, borrábamos y poníamos en otro lugar y efectivamente funcionaba. Hay mil formas de manejar las miniaturas. La pantalla. Entonces, voy a cambiar un poco la pregunta. ¿La pantalla para qué sirve? ¿Cuál es su función en la mesa de juego? La pantalla de mando. Separar, ¿no? Separar principalmente tu zona de la de los demás, permitirte organizar tus notas de una forma que los demás no las vean e incluso hacer tiradas ocultas si consideras que la forma en la que diriges te lo requiere. Tal cual. Yo siempre he pensado que la pantalla sirve es para guiar al máster, porque de pronto se le olvida alguna tirada o que con que va una tirada con otra cosa, pero disfruto más los máster que no utilizan pantalla para jugar cuando hay juegos que utilizan pantalla. Okay. Yo como jugador básicamente online y que no he hecho nunca de máster aún, creo que la pantalla lo que te da es un poquito de intimidad, ¿no? Para el máster, que te deja, o sea, y crea un poco de misterio en el jugador. Hace que tú como máster puedes hacer algunas cosas que el jugador, yo como jugador agradezco no saber, porque Sí. así la historia, digamos que queda más natural, por decirlo de alguna forma.
ese punto sí me parece que, sobre todo también para personas nuevas o cuando uno está en un grupo nuevo, en cosas como que se permite, por ejemplo, tener una figura escondida detrás de la pantalla y que de un momento a otro uno les dice, yo lo hago a mi grupo, que todavía que tengo viejitos, todavía les digo, cierren los ojos y de un momento a otro les pongo de frente un dragón y todos abran y todos, ¡guau! Eso permite dar como ese misticismo. Entonces, y por ejemplo, mi pantalla tiene cosas generales, daño de caída, dificultad de cosas, que al final de cuentas no viene siendo la pantalla oficial, pero sí lo que como que uno necesita, porque yo soy más de campañas tipo o aventuras hechas en casa. Yo tengo mi aventura con el sistema así de escritura como de ID, y eso, como conforme va pasando, yo se las voy dando a ellos. Mire, esto fue lo que hicieron, esto fue lo que hicieron. Entonces, creo que eso es lo que da es como ese toque de intimidad, sorpresa en algunos casos y apoyo. De acuerdo, efectivamente. Son varias cosas. Primero, separa los espacios. Eso puede ser algo que nosotros queremos o no. Y es algo que decían ahorita. Creo que lo dijo Escapo, si no estoy mal, o Juan Camilo. Eh, a veces no es tan agradable tener esa separación. Es mejor como tener al máster más involucrado y más metido en el juego, pero a veces necesitamos esa intimidad. También se usa para que haya cosas que los personajes no vean, los jugadores no vean o no vean aún. El dragón que mencionabas, o de pronto tenemos la aventura, no la tenemos en la cabeza, sino que la tenemos escrita y nos estamos guiando ahí, y pues no queremos dejarla a la vista de todo el mundo y queremos que efectivamente pues no se vea. Los dados también son súper controversiales. Lanzar dados o sea, que los jugadores no vean. A veces hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta en lo absoluto. Eso ya depende un poco del estilo de cada uno de ustedes. Y lo que llamaban en la otra sesión la copialina. Tener la copia ahí detrás de la pantalla. Porque no nos tenemos que saber todas las reglas y probablemente nosotros sepamos cuáles son las que más se nos olvidan. Entonces tenerlas allí es una ayuda mnemotécnica bastante útil. Las reglas del juego, voy a saltarme un poquito aquí la pregunta, las reglas del juego nuevamente son opcionales. Finalmente, creo que Luis me estaba diciendo que más o menos tenían como como un acuerdo entre los jugadores de más o menos cómo se iba a jugar, ¿cierto? Eso fue lo que entendí ahorita que me mencionaste. Bueno, yo lo que hice en una partida muy concreta con gente que no había jugado nunca rol y querían probar fue utilizar una aventura que existe, adaptada, ¿vale? De un juego que se llama Gamsu y esencia es un juego en el que el uso de habilidades consiste única y exclusivamente en declararlas. Ok. ¿Vale? En cuanto a la investigación, con lo cual realmente yo no necesitaba ni sí que utilice reglas, pero no necesitaba dados, no necesitaba nada, de hecho no necesitaba ni fichas, porque como cada uno de ellos, pues había uno que es químico, hay otro que trabaja en temas de contabilidad y tal, pues yo ya más o menos podías intuir que algo podía tener sentido para ellos o no. ¿Me explico? Te explicas. Entonces sí, en últimas Yo aquí... quisiera agregar algo ahí. Dale. Escapo. Eh, con una participación que escuché ahora, ese tema de las reglas de juego es más bien los acuerdos a los que se llega. Que por ejemplo, el ejemplo que decían de no, vamos a jugar a los policías y ladrones, Sí. pero en dónde nos estamos moviendo o cuáles son los acuerdos que tenemos, porque no, es que estamos jugando a los policías y ladrones, se abrió un portal interdimensional y se lo comió un demonio. Pues no, o sea, también es como mirar qué es lo que estamos jugando y cuáles sería ese universo o esas reglas en las que nos vamos a mover. De Yo, hecho, allí yo es estaba súper... pensando lo mismo que tú. Yo creo que un reglamento o un manual a lo mejor no es necesario, pero tener unas reglas entre todos acordadas, o al menos que uno tenga, digamos, las reglas en su cabeza si va a dirigir, sí que me parece, aunque las reglas sean simplemente habláis por turno, pero sí que Claro. me parece Yo, importante. por ejemplo, ahí, eh, para los que han dirigido, yo creo que nadie, incluso en las partidas que uno ve
digitales, nadie aplica todas las reglas de un sistema. Y yo Nadie creo que es muy las aplica a importante rajatabla tampoco. exacto. O sea, voy a decir tres cositas y para que todos entendamos. Uno, eh, depende mucho de la sesión cero. Eso es muy importante. Lo otro, aquel que ha sido DM, dígame cuántas veces, si se guiara por el manual, cuántos personajes no hubieran matado. Muchos se hubieran muerto. Y uno no lo hace, que simplemente omite la tirada. ¿Sí? Entonces, yo creo que mucho de eso va en eso, en que las reglas vienen siendo una guía también en su mundo, porque lo más importante para mí es la diversión. Y si yo llego y saco un dado y saqué un 20 y sé que los voy a matar a todos, dice, fallé. Entonces, creo que eso va mucho a la diversión, esa angustia de qué está pasando, de cómo yo creo que las reglas te tienen que mirar y al fin y al cabo creo que un libro lo dice, que la última palabra la dice el DM. Entonces, eso creo que es la importancia de esas reglas, la guía. De acuerdo. Bueno, de hecho, me parece súper interesante el juego, el ejemplo de policías y ladrones, porque, y pues en estos juegos de niños, alguna vez vi este ejemplo y me parece súper válido, que siempre estaba este argumento de, te disparé, te maté, no, no me mataste. Ahí es donde empezamos a ver que en ese juego de niños falta un poco de estructura y esos acuerdos que ustedes estaban mencionando. Efectivamente, tener unas reglas claras de cuándo efectivamente un tiro es exitoso y cuándo no, es algo que el juego de niños no va a tener y nosotros tenemos. Las reglas básicas son eso, acuerdos que nos permiten decidir si efectivamente lo que sucede en la ficción se dio o no, dependiendo de lo que cada uno tenga de intención y lo que suceda dentro de esa interacción con todos. Bueno, sitio para jugar. Voy a pasarlo rápido, simplemente, claro, si nos reunimos físicamente, tenemos que tener algún sitio en que nos encontremos, pero siempre podemos reunirnos virtual, era algo que ya habían mencionado. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Hablando Bueno, un yo poco... quisiera agregar, Dale. lo que necesita independiente de todas es tiempo, del tiempo y organizarle el tiempo a todos. Para mí ese es el fundamental. De acuerdo. Sí, efectivamente. O sea, eso sí, para sentarnos a jugar necesitamos reservar ese tiempo. Si no, pues finalmente no lo vamos a lograr. Ahora, hablemos un poco de las reglas, ya no como si se necesitan o no, sino como qué alternativas tenemos. O sea, como qué formas tenemos en general eh, de conseguir las reglas del juego. Aquí pongo las de Dungeons and Dragons, los tres manuales, que no necesariamente es el juego, y eso creo que lo dejé muy claro desde el principio en este curso. No nos vamos a centrar en Dungeons and Dragons, pero es el juego que juega el 80, probablemente 90, 95% de las personas que juegan rol conocen o han jugado Dungeons and Dragons. Eh, las reglas básicas de Dungeons and Dragons son estos tres libros: el manual del jugador, el manual del máster y el manual de monstruos. Sin embargo, no necesariamente esos son los tres libros que tenemos que comprar. Hay varias formas de hacerse con las reglas que no necesariamente implican la compra de estos tres libros. Como les decía, una caja de inicio generalmente tiene una versión simplificada de las reglas que nos permite avanzar hasta cierto punto y nos da las bases de cómo funciona el juego. Probablemente ahí ya tendremos la oportunidad de jugar hasta cierto punto. De la misma forma, el mismo Dungeons and Dragons tiene la SRD, el documento de referencia de sistema. SRD es la sigla en inglés, que nos permite descargar las reglas gratuitamente. No todas las reglas, y esto es importante, tiene como un subconjunto de las reglas
para que nosotros podamos jugar. No tiene todas las subclases, no tiene todos los monstruos, pero nos permite prácticamente utilizar una amplia gama de lo que son las reglas de Dungeons and Dragons sin necesidad de comprarlas. Incluso podemos descargarlas, revisarlas, probarlas en nuestra mesa antes de invertir dinero en comprar el manual físico. Es como lo que quiero decir, como que hay varias alternativas de hacerlo. Muchos juegos tienen estos quick starts o como reglas de prueba que nosotros podemos utilizar. No solamente Dungeons and Dragons. Pathfinder tiene ese sí tiene todas las reglas abiertas en inglés, lastimosamente, en un sitio que se llama los archivos de Nethys. Ahí están todas las reglas de Pathfinder y uno las puede consultar en línea sin necesidad de comprar ninguno de los manuales. Y bueno, hay de todo. En ese sentido hay rangos gigantescos. Hay juegos que son de una sola página que se pueden descargar gratuitamente. Juegos que son paga lo que quieras. Hay de todo. Y hay una invitación que va un poco a la asignación que vamos a hacer al final del día, que creo que ya está publicada en el sitio, es empezar a pensar que no solamente están estos sistemas, sino que hay una amplia gama de sistemas que ustedes pueden priorizar por diferentes criterios. También en mi página, en mi blog, hace poco publiqué como una guía muy básica. Todavía estoy haciendo como artículos como detallando cada uno de los pasos, pero cómo puedes escoger tu juego de rol. Entonces, diferentes temas, diferentes formas de adquirir las reglas, y no necesariamente si necesitamos reglas tenemos que comprar los manuales por completo. No sé si quieren agregar algo aquí, porque me ha gustado que hoy hemos sido bastante participativos. No, ya que poco más que decir por mi parte al menos. Vale, ok. Entonces continuemos. El lugar donde puedo jugar rol. Y aquí ya hablé mucho. Cuéntenme ustedes dónde generalmente se reúnen. ¿Son físicos, son virtuales? ¿Dónde han encontrado sitios o dónde creen que se pueden encontrar? ¿Dónde han escuchado que se encuentran sitios para jugar rol? Yo, ya que nada habla nadie, me lanzo. A ver, yo principalmente todos los lunes, por ejemplo, juego online, ¿vale? Además, utilizo Foundry y eso, partida online, que es lo que me hago más habitualmente. Y luego he jugado a veces en mi casa o en casa de algún amigo y en clubs de rol. Ok. Yo básicamente, bueno, cuando empecé, cuando era joven, sí jugaba presencial, pero luego lo dejé durante mucho tiempo y ahora que lo he retomado, donde estoy viviendo, todo online, a través de Foundry sobre todo y de un servidor de Discord donde hay una comunidad de jugadores. Yo Buenísimo. siempre he sido presencial, siempre. Y pues, ¿cómo se ha solucionado? A veces ni siquiera teníamos una casa o un sitio donde jugar, entonces a veces terminábamos en unas mesas de un centro comercial que no fuera muy concurrido, o en un parque, o en un sitio donde nos pudiéramos encontrar. Pues el lugar también a veces sirve como para generar ese setup en la mente, entonces jugar en un parque sentados pues, es también interesante. Es para mí lo más importante del lugar es el tiempo. De acuerdo. Ahí es como en el Mago de Oz. Es como la casa es donde está el corazón. Podemos jugar donde querramos. Buenísimo. Bueno, antes de pasar, ahí como rápidamente, en físico, ya hablaron de lo virtual. Quien conozca bien Foundry, recibo cursos de Foundry, me parece maravilloso. Y siempre he querido aprender a manejarlo, pero nunca he tenido el tiempo que ha mencionado Escapu varias veces. Pero bueno, aquí normalmente yo por lo menos juego o en mi casa o en casa de algún amigo. Tendemos a rotar el sitio
a que el anfitrión no siempre sea el mismo, como para no sobrecargar a alguien en particular, jugar en la casa de cada uno. En los clubes de rol generalmente tienen espacios, en las tiendas de rol muchas veces tienen sus mesas para poder probar los juegos. Aquí en Bogotá particularmente hay bibliotecas donde hay juegos los fines de semana. Hay 2 o 3 bibliotecas, creo que Tintal, Tunal y la... bueno, una en el norte que no me acuerdo cómo se llama. Pero hay varias bibliotecas donde tienen ese tema como programa. En la otra sesión nos decían que en Chile hay sitios especializados, cafés especializados en darle espacio a las personas para que jueguen rol. Es algo que quiero importar aquí a Colombia porque me parece una muy buena idea. Pero ya tengo demasiadas inversiones en este momento, en algún momento será. Pero me parece interesante como explorar que existen diferentes sitios donde podemos jugar rol. Jugadores, ¿dónde los consiguen? De nuevo, ¿dónde ustedes normalmente encuentran personas afines con quien jugar? Yo ahí En este respondo, curso. perdón, sigue. No, decía, en este curso. Buenísimo, sí. ¿Por qué Los no? invito a que jueguen entre ustedes. Buenísimo, maravilloso. Sería lo mejor. Sí, yo me apunto. De hecho, alguien propuso una partida y lo que pasa es que no tuvo mucho éxito de momento. Yo, por ejemplo, principalmente, bueno, yo antes jugaba con los amigos y demás, ahora principalmente por los grupos de Discord y sobre todo también por unas jornadas que os recomiendo si alguna vez os apetece, que se llaman las Netcon, que son unas jornadas online que puedes jugar con gente y luego guardarte los contactos y seguir jugando con ellos. De hecho, mi grupo actual de los lunes los conocí así. Me parece genial. Si puedes compartirlo a través del chat, te lo agradecería para que Sí. los demás también lo conozcan. Me parece una muy buena idea. Grupos de Discord, hay aplicaciones. Nosotros en Master de Rol somos muy amigos de la gente de Critical Match, que están allá en España. eh, que es una aplicación que puedes descargar y efectivamente pues conseguir el grupo, como encontrar otros jugadores afines y estoy tratando como de diversificarlo a otras partes porque me parece una muy buena idea. Hay otras aplicaciones como Star Playing, el mismo Roll20 que es un BTT tiene como su marketplace donde se pueden conseguir y postular mesas de rol. En los clubes de rol, las tiendas de rol, casi todas tienen las mesas donde se pueden encontrar publicadas y convocan jugadores. Todo eso son buenos sitios. Ahora, siendo este un curso introductorio, mi recomendación sería, si es la primera vez que van a dirigir, procuren eh, que alguien o sea un amigo, o sea, que ustedes tengan confianza con él, o que si ojalá tenga cierta experiencia y esté abierto a entender que ustedes están empezando y como dispuesto a no juzgar, básicamente. Los jugadores de rol en general tienden a ser bastante abiertos y bastante comprensivos en ese tema. Estoy empezando, es la primera vez que dirijo, por favor ténganme paciencia. Pero pues siempre, en todo lugar hay críticos. Entonces es importante que haya una cierta confianza con los jugadores como para sentirse ustedes también más tranquilos de que no están siendo juzgadas, de que todos nos estamos aquí divirtiendo. Los dados. Aquí el juego es un poco medio quiz. Y más que, creo que todos ustedes conocen los dados, que es un D4, un D6, un D8, un D10, un D20, un D12. Quiero preguntarles generalmente para qué se utilizan y voy a empezar por aquí. El D8. ¿Para qué lo utilizan normalmente? No sé qué Para decirte. daño, ¿no? Para el daño, Es que sí. depende del juego, ¿no? Depende del juego, Claro, sí, sí, sí. sí. Perdón, yo personalmente los uso cuando hay aleatoriedad en algo.
Obviamente hay juegos que se juegan con cartas y ahí pues los dados no irían. Pero cuando se usan dados, yo creo que se usan cuando hay aleatoriedad, perdón, en algo. Por ejemplo, cuando me dicen, entro a una habitación, ¿qué veo? Tire dado, no, pues, está en una habitación, ¿qué quiere ver? No es sentido de que tenga que tirar un dado para saber eso, eh, personalmente. Y pues sí hay algunos juegos en los que el daño está definido por dados, pero por ejemplo hay otros en los que no, por ejemplo Superhéroes Inc. Eh, es por porcentaje, entonces uno solo necesitaría dos dados de 10 y sale todo. De acuerdo, sí. Siempre los dados se van a utilizar para manejar la aleatoriedad, efectivamente. Aquí el D8, sí, depende mucho del juego. Aquí mi pregunta es, ¿para qué los utilizan ustedes generalmente? Voy a poner el ejemplo, el D8, por lo menos en Dungeons and Dragons y los juegos de toda esa familia, tiende a hacer daño y tiende a hacer el daño particularmente de una espada larga o alguna cosa por el estilo. Es como lo típico. D12, ¿en qué se utiliza normalmente? En Dungeons, por ejemplo, se utiliza para armas de dos manos. Normalmente creo que el hacha y este tipo de armas suele llevar un D10, un D12, ¿no? Sí. Ujú. El D12 es el dado por excelencia del juego de Daggerheart, el juego de Critical Role. Tú lanzas dos de 12, uno es con esperanza, uno es con miedo. Y el que salga más alto, pues tú puedes tener un éxito, pero con miedo, entonces tiene una consecuencia negativa o falla con esperanza, o sea, fallaste, pero sucedió algo bueno. Es una herramienta de improvisación bastante fuerte. El de 20, ¿para qué se utiliza generalmente? Como Para sistema joder a los jugadores. camiseta. Me encanta. El de 20. A ver, es un sistema Dime. básico de probabilidades, el de 20, ¿no? Porque al final cada número equivale a un 5%, con lo cual puedes utilizarlo en casi cualquier sistema porcentual y luego, por supuesto, en números y cualquier sistema de 20 que hay cientos. Sí, es el dado por excelencia también de juegos de los juegos de Dungeons and Dragons y de nuevo, de toda esa familia suele utilizar. El de 4 creo que la mejor forma de utilizarlo es lanzárselo a los orcos cuando nos vienen persiguiendo para que se chuten los pies. Como abrojo, ¿no? Claro. Como Pues abrojo. el dado de 4 yo lo utilizo muchas veces cuando juego con 4 jugadores para decidir a quién le voy a dar. Ah, ese lo que también sea. es. Vale, El dado bueno o de- malo. el dado de la muerte. Es el dado de la muerte. El dado de 6 es el dado más conocido en el mundo, no solamente se utiliza en los juegos de rol, se utiliza en miles de otras aplicaciones, miles de otros juegos, entonces es conocido prácticamente por cualquiera. Lo único es que nosotros que somos tan excéntricos no le ponemos punticos, sino que le ponemos números, pero básicamente es la misma filosofía. El dado de 10, en general, ¿para qué lo utilizan? ¿Para qué? No escuché bien. Para hacer vampiro. Para jugar vampiro. Exacto, vampiro y mundo Para de los porcentajes, Semidioses ¿no? necesita reservas de dados de 10. Sí, con 2 de 10 también haces porcentaje. Exacto. Y además queda como una peonza. El 2 de También 10 de peonza va se bien. puede utilizar como una peonza también. Como un trompo para los que estamos de este lado de los continentes. Sí, efectivamente. ¿Cuántos normalmente utilizan? ¿Cuántos se necesitan para jugar? Con uno de cada uno basta. En general sí. Es que depende del Normalmente juego. Depende del juego. depende del juego. Los PBTA suelen usar, por ejemplo, 2 dados de 6 y algunos he visto con 2 dados de 12. Depende mucho del juego. En general es importante que ustedes tengan uno, probablemente uno para ustedes y otro para el resto de jugadores al menos. Obviamente están los que llaman los Dice Goblins, los que acumulan dados de todo estilo y siempre Nunca es suficiente. un buen regalo para cualquier jugador de rol. Una bolsita de dados nueva los hará felices. Entonces, perfecto. En cuanto a De dados, hecho, hay una leyenda, ¿no? dime, Hay una leyenda sobre esto, ¿no? cuenta. Siempre se tiene que jugar con dados regalados.
Sí, Al pues menos aquí bueno, tú Luis igual lo sabes, ¿no? Sí, No sé si te a mí me suena. olvidó. Aquí en España se habla de eso, no sé por qué, pero que es como que tienes que jugar con dados regalados porque si no fallan. Sí, si te los qué, compras, pifias. qué Sí, buena cosa, no sabía eso. Eso explica ciertas cosas. Hace claro. poco me regalaron unos dados y son impresionantes lo buenos que son. Buena la leyenda, chévere que quede aquí en el video, me parece maravilloso. Y bueno, eso en cuanto a los dados, obviamente los dados se pueden virtualizar, lo que hablábamos, muchos tableros virtuales vienen con los dados incluidos, casi todos, prácticamente Roll20, Foundry, todos se pueden lanzar dados de forma virtual, entonces en ese sentido pues no siempre se necesitan los dados. Otros elementos, y aquí les pregunto si hay alguna alternativa, ya lo hablamos un poco, entonces miremoslo muy a nivel general. Aventuras, ¿alguna alternativa cuando no tenemos aventuras? Improvisación. Sí, Improvisación, de acuerdo. Hojas de personaje, podemos utilizar hojas, o sea, papel, una libreta de papel y escribir simplemente los temas y efectivamente utilizarla como hoja de personaje, no tiene problema. Mapas, hablaron hace un momentico del teatro de la mente, no necesitamos necesariamente mapas, podemos utilizar eso, una libreta, un blog, un tablero acrílico donde hagamos el mapa con marcadores. Todo este tipo de cosas son válidas si necesitamos mapas. Miniaturas también lo hablaron hace un momento, con tapas, con meeples de otros juegos. Yo he utilizado Legos, muñequitos de Lego. Mil cosas se pueden utilizar para reemplazar las miniaturas. Dibujarlos en cartulina y hacer estos triangulitos, tener estas piezas como de acrílico que se pueden parar, todo esto es válido y nos reemplaza las miniaturas. Obviamente hoy en día hay todo un mercado de impresión en 3D que nos permite pues, obtener miniaturas de forma relativamente sencilla y más o menos barata, pues mucho más barato de lo que se conseguían antes. Pantalla del máster. Yo tengo aquí una, no sé dónde la tengo. Tengo una que es en madera, que me hicieron precisamente allá en España. Y es hermosa, la amo con todo mi corazón porque fue un trabajo hecho por una persona que me quería mucho. Y es una pantalla de madera que tiene mi logo de Master of Roll que me parece hermosa. Eh, pero asimismo podemos hacerla con cartón, con cartulina. Hay un youtuber que yo sigo que se llama el profesor DM que la hace con antiguas carcasas de CD para que sea una pantalla minimalista que no separe tanto al grupo pero que tenga la información. Ahí hay miles de cosas, depende. Y aquí sí los españoles me van a entender más que los latinoamericanos. Que lo manitas que seas, va a depender mucho eh, lo que puedes hacer de tu pantalla si es que quieres una pantalla. Juego virtual y herramientas digitales. Hablemos aquí. Bueno, Dale. bueno, yo quisiera aportar algo ahí. Y hace unos días vi un video de alguien que se fue a un sitio tipo Dollar City y empezó a mirar cosas y comprar, por ejemplo, tapones, cartulinas, papeles de regalo que vienen cuadriculados, y con eso armó la mesa. Y con poco dinero, que es lo que estás diciendo de ser manitas. Maravilloso. Bueno saberlo porque tengo un Dollar City aquí al lado. No sé, en otras latitudes lo llaman Dolarama o no sé, no sé qué. Pues son estos sitios, estos pequeños mercadillos donde se consiguen eso, temas de cosas de papelería, cosas de... bueno, probablemente ustedes me entienden como para ponerlos en contexto. El otro día estaba en un grupo chileno jugando ayer precisamente y empezaron a mencionar un tema muy de allá y no entendí nada, entonces como para que nos pongamos en contexto. Pero creo que ya lo ubicaron. Ahí veo afortunadamente a Luisma asintiendo, entonces creo que está claro. Juego virtual, herramientas digitales. Eh, ¿Qué necesitamos para el juego virtual? Teniendo en cuenta que podemos en buena parte tener teatro de la mente, que no necesitamos más cosas, que realmente la imaginación, como dijimos
algunas diapositivas atrás, ¿qué necesitamos? Internet estable, como tenemos en este momento, software de videoconferencia, puede ser este mismo Discord, un micrófono de calidad. Pues suficiente calidad para que nos entiendan. Yo en este momento estoy hablando con ustedes a través del micrófono que viene embebido en mi computador y creo que me están escuchando relativamente bien. Podría mejorar, pero pues creo que por el momento es suficiente. Eso es todo lo que necesitamos para jugar virtualmente. No necesitamos mucho más que eso. Sin embargo, pues obviamente siempre podemos tener elementos adicionales. Uno que se utiliza mucho es el llamado tablero virtual, el BTT, el Virtual Tabletop. El más conocido es Roll20, probablemente, el que más difundido está porque es gratuito. Bueno, tiene muchas funciones gratuitas, hay que pagar para las funciones premium. Pero en general pues es bastante sencillo dentro de lo normal de un BTT. Otro, pues vi que aquí y vi que mis compañeros españoles utilizan mucho Foundry. Foundry es un gran tablero virtual, es maravilloso. Les decía, yo quiero aprender a utilizar Foundry porque además es muy granular, permite hacer muchas cosas, es programable, ajustable y teledirigido, como decían los de la trinca. Básicamente se puede hacer una gran cantidad de cosas en Foundry y se puede adaptar muy fácilmente a diferentes juegos. Me gusta que comparten cosas acá. ¿Están compartiendo aquí Kanka? ¿Alguien? Yo, pero iba a decirlo cuando terminaras tú. Bueno. Entonces, sigo con... Pero me gusta. Si quieren, nutran esa lista. Si tienen alguna recomendación, me encanta que lo estén compartiendo por allí. Otros. Yo utilizo mucho uno que se llama Olver Rodeo. Es un tablero virtual súper sencillo.